Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto, por supuesto, estar aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. La atenta invitación, iniciando como siempre, a que se quede con nosotros, por supuesto, para mantenerse muy bien informado de lo que sucede, de lo que acontece en nuestro hermoso estado. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicano. Por supuesto que es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal que es Tele Yucatán o por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Tele Yucatán. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Yucatán seguro fortalecerá el clima de paz y seguridad que existe en el estado. La iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal recibe el respaldo del Congreso local para así seguir manteniendo los niveles de seguridad en Yucatán. En este contexto se destaca la voluntad política y también la disposición de los legisladores para avalar el proyecto. La iniciativa Yucatán Seguro fue avalada por la mayoría de los diputados de la 62ª legislatura local y con la inversión de 2.620 millones de pesos se comprarán equipos y vehículos tecnológicos para proteger a la entidad por tierra, mar y aire. El gobernador Mauricio Vila Dosal reconoció la voluntad política y disposición de los diputados locales para ofrecer su respaldo a la iniciativa, que representa la inversión para asegurar la tranquilidad y futuro de Yucatán, porque cada peso que se le destina se multiplica en inversión, empleos, mejores sistemas de salud, calidad de vida y educación para los yucatecos. Se colocarán 3.527 nuevas cámaras de vigilancia que, junto con las 2.248 que funcionan, sumarán 5.775 cámaras en el estado. Además, se instalarán 1.000 nuevas cámaras vecinales de vigilancia en sitios estratégicos en zonas que registran alta incidencia de delitos en robo a casa-habitación, como Ciudad Cauquel, Los Héroes y Tixcacalopichén. Se vigilará el ingreso de vehículos a Yucatán con la instalación de 119 arcos carreteros con tecnología de lectura de placas en las entradas y salidas de los municipios, para que junto con los 100 actuales sumen 219 sitios estratégicos, una red de semáforos con controladores inteligentes para mejorar el flujo vehicular y que las unidades de emergencia lleguen más rápido a su destino. Se colocarán 50 postes de voceo público con botón de pánico para ofrecer asistencia inmediata a las 24 horas del día a quien lo necesite. Se comprarán 6 drones y un avión especializado en vigilancia para cuidar al estado y detectar posibles actividades ilícitas. Se reforzarán las actividades de la Policía Costera con la adquisición de 4 embarcaciones tipo Interceptor, modelo Full Cabin de 38 pies, para mejorar la cobertura de más de 380 kilómetros cuadrados en la costa yucateca. Tele Yucatán te informa. Restaurantes y hoteles reciben distintivo que los reconoce como establecimientos de calidad y de excelente servicio turístico. La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman Hirsch, entregó 54 distintivos HMIS a representantes de 25 empresas de los giros, restaurantes y hoteles, por la buena calidad de los alimentos e higiene de los establecimientos. Asimismo, entregó un distintivo de turismo incluyente dirigido a personas con alguna discapacidad que laboran en el sector turístico. Son distintivos, todos ellos muy importantes. El distintivo H que nos ayuda a supervisar que los establecimientos restauranteros y de alimentos cumplan los estándares de higiene que son tan importantes para los turistas y para los consumidores en general. El distintivo S, que está pegado a las buenas prácticas sustentables y sostenibles, que es algo que hemos repetido en numerosas ocasiones en esta administración, convertir a Yucatán en un referente de desarrollo sustentable y sostenible. El distintivo M, que ayuda a guiar a las empresas para que sean más rentables, más competitivas, que tengan un mejor desempeño y por ello entreguen una mejor experiencia a los usuarios. De este vamos a entregar 3 y bueno, de los otros 2 que mencioné, el distintivo S van a ser 4 y el distintivo H van a ser 12. También entregó 5 distintivos de conducta nacional que reconoce que las empresas cumplen con las normas oficiales. Con estos distintivos se garantiza que los visitantes que lleguen a Yucatán disfrutarán de la gastronomía y la hospitalidad de forma adecuada. Están llegando más turistas y están llegando turistas de nuevos mercados con los que antes no estábamos conectados. Ahora estamos conectados con Hermosillo, con Chihuahua, con Tijuana, con Oaxaca, con Villahermosa,
seguimos con las conexiones que ya teníamos con la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y en la pasarela, el corazón de Tequit, desfilaron 128 modelos de 32 productores que forman parte, que participan en la Feria de la Guayabera 2019 para mostrar a Yucatán y también al mundo la amplia variedad de diseños que surgen de la creatividad yucateca. Los colores de las telas y bordados cautivaron a más de 1,000 espectadores en la explanada del área de feria, que conocieron la innovación de los artesanos de la localidad para surtir el mercado local, nacional y también extranjero. En el desfile se mostraron las prendas de 32 marcas de Tequit que resaltaron precisamente en aparadores de tiendas de prestigio de la localidad por su diseño y también por su calidad, los cuales despertaron el interés de los asistentes para adquirir alguna de ellas. Niñas, niños y jóvenes de Tecaxca acuden a una de las 5 sedes de los núcleos de educación musical del Estado del programa CONEXPASH. Recibieron instrumentos que garantizarán mejor formación y desarrollo de sus talentos artísticos. Al recorrer el Teatro Educativo y Cultural Graciela Torres Polanco, la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, entrega los instrumentos y supervisó las clases de coro, clarinete, trompeta, guitarra y también de capacitación musical. Acompañada por el alcalde anfitrión Diego Ávila Romero, reconoció la confianza de las mamás y papás que llevan a sus hijos a los talleres para estar en contacto con un instrumento, porque además de aprender música, sabrán cómo trabajar en equipo, lo que los hará buenos ciudadanos del futuro. Y con sus diversos foros, eventos culturales, artísticos y recreativos, Vive el Verano Cultur ha tenido buena respuesta, y si usted no ha encontrado el momento, la oportunidad de acudir con su familia, aún tiene tiempo. Del 8 pasado a la fecha, más de 10,000 niños acompañados de sus papás o de algún familiar disfrutaron de las actividades que ofrece el programa Vive el Verano Cultur, que concluye el viernes. Las actividades lúdicas y recreativas atraen el interés de los reyes del hogar. Un ejemplo es el taller Ciencia Divertida, donde aprenden a elaborar burbujas gigantes. Sí, es una sensación, hemos tenido mucho éxito, vienen todos los pequeñitos, incluso hasta a los papás les gusta mucho la idea de hacer la burbuja. Oye, hacer las burbujas gigantes, ¿qué te pareció? Muy divertido, fue fabuloso. Oye, Manuel, ¿qué te pareció hacer las burbujas gigantes? Bien. ¿Qué se siente? ¿Es divertido? Divertido. ¿Y hacer esa burbuja, te gustó esa burbuja gigante? Pues claro que sí. ¿Qué se siente? Que cuando lo tocas, cuando te hace un poquito de cosquillas. Y me gustaron muchísimo y gracias por hacer todo esto para los niños. Aprendieron que al mezclar agua con detergente líquido y glicerina se elaboran las burbujas, pues el objetivo es acercar a los niños a la ciencia. Es un taller de divulgación científica en donde enseñamos a todos los pequeñitos todos los experimentos para que ellos ahora sí que se adentren al mundo de la ciencia y que la vean de una manera, como su nombre lo dice, de una manera más divertida. Y aquí hemos hecho el ya tan conocido slime, que les encanta mucho a los pequeñitos, el volcán químico, cohetes, el cohete químico. También muchísimos son los experimentos y actividades que hacemos en cuanto a lo que viene siendo la ciencia. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Momento de ir a la primera pausa. Enseguida estamos de regreso con más información. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar. Un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a go.mx/INJUVE. Participa. El destino de México está en tus manos. Gobierno de México.
Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al Rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y seguramente ha escuchado hablar de la figura del escribano. Si no sabe cuál es su función pública o tampoco qué actividades realiza, no se preocupe, aquí le tenemos toda la información. Los escribanos son quienes dan fe pública de ciertos trámites legales de poco valor económico, aunque con la misma garantía que un notario público. Además, ayudan a los habitantes de pequeñas comunidades a tener certeza jurídica para que nadie los defraude. La figura jurídica se anexó a la ley del notariado en 1939 por el entonces gobernador de Yucatán, Humberto Canto Echeverría. Los escribanos pueden dar fe pública cuando alguien requiere, dar dinero en calidad de préstamo a algún amigo o familiar, rentar un predio, dividir o fraccionar alguna propiedad, donar algún bien en vida, crear una sociedad civil, otorgar un poder especial, por ejemplo, un divorcio. Luego entonces los escribanos públicos venimos siendo una especie de mini notarios. Nosotros ya, según la ley actual, tenemos que ser licenciados en Derecho. Cuando inicialmente yo presenté, era suficiente con ser bachiller para poder ejercer el cargo de escribano público. Los escribanos también tienen ciertas limitantes. No pueden hacer testamentos, no pueden otorgar poderes generales, dar fe pública a contratos con una cuantía mayor a 2,000 UMAS, equivalente a 168,980 pesos. Los honorarios de un escribano son más económicos que los de un notario público. De esa forma se apoya a la gente que más lo necesita. Nosotros aquí tratamos de asegurarnos de la voluntad, identidad, capacidad de las partes, cerciorarnos de que el acto que van a llevar a cabo se puede, verificamos los datos previamente. Los escribanos tienen que reportar con frecuencia al Archivo Notarial del Estado los actos o contratos que elaboraron, a fin de que los clientes tengan certeza jurídica y su nombramiento es otorgado por el gobierno del Estado. En algunas ocasiones, aunque no es obligación legal, los escribanos que residen en las comunidades hablan lengua maya. De esa forma, pueden entender y asesorar con precisión a los pobladores. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Normas y estándares de seguridad alimentaria. Estos son temas que ocupan a los restauranteros yucatecos. Capacitan al sector para garantizar el buen servicio. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados capacitó a más de 300 restauranteros para garantizar que sus alimentos cumplan con los estándares de salubridad necesarios. La formación estuvo a cargo de la Secretaría de Salud, para que los restauranteros conozcan qué es lo que se inspecciona, multa y clausura. Para evitar cualquier malentendido que pueda haber, les exhortamos nosotros a nuestros socios que acudan, que se capaciten, porque es fundamental garantizar la salud, sobre todo en esta temporada vacacional. Nuestro estado es un estado muy cálido, donde fácilmente se pueden dañar nuestros alimentos y causar diferentes infecciones. Los restauranteros afiliados a la Canirac también se capacitaron con elementos de protección civil para reforzar las medidas de seguridad en sus negocios. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Baja California y Yucatán hacen una buena combinación en gastronomía, y es que un vino de Baja California hace un buen maridaje con nuestra comida típica. El maridaje en la gastronomía se refiere a la combinación natural entre la comida y la bebida de esta. Por sus características, el vino tempranillo de Baja California hace el maridaje ideal para varios platillos de la gastronomía mexicana, y la yucateca no es la excepción. Un buen relleno negro o bien la cochinita pibil hace el maridaje ideal con ese vino que se está produciendo en la península de Baja California, una combinación que tiene como resultado una experiencia interesante en la boca. Esta fue la recomendación del sommelier Gerardo Telles, catalogado el mejor de México en el 2006 y 2015, reconocido internacionalmente. Le va bastante bien por su buena fruta, su buena acidez, abraza este mole, aminora un poquito la sensación de picor y hace una expresión interesante en la boca, ¿no?
¿no? Por ahí hay otros platillos que tienen esa parte especial, ligeramente picante, por ejemplo la cochinita, ¿no? También los vinos blancos que se producen en Baja California, que no pasa por barricas, cuya vid emerge de las plantas de más de 45 años, hacen un buen maridaje con otros platillos yucatecos, como son los papazules. Y la parte ligeramente picante especiada de la cochinita se suaviza y se hace algo muy amable, ¿no? El consumo per cápita en México ha crecido considerablemente, siguiendo una tendencia de entre 8 y 10% cada año, en donde el vino de nuestro país cada día tiene mayor presencia en las mesas mexicanas. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Y hoy le presentamos los pronósticos del tiempo. El paso de la onda tropical número 17 sobre el sur de la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y Golfo de México, generarán condiciones de cielo despejado y nublados aislados con probabilidad para chubascos en el noroeste, centro y noreste de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con vientos dominantes del este-sureste de 15 a 25 km por hora, cambiando por la tarde al noreste y rachas de 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Le recuerdo el número del estudio 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más. Accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. De vuelta con más información, y tener buena salud depende de muchos factores. Uno de ellos, y muy importante, es el tema de la prevención de enfermedades. A fin de fomentar el cuidado de la salud, la prevención y detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, de transmisión sexual, cáncer, entre otras, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con la estrategia Prevenims. Es un programa que tiene el instituto desde hace más de 15 años aproximadamente. Y en este programa es de atención integral de primer nivel, de prevención primaria a toda la población derechohabiente, y también se apoya a la población no derechohabiente en cuanto al apoyo de aplicación de algunas vacunas del esquema nacional. Con base en la edad del derechohabiente, se sugieren las medidas preventivas que deben tomar y estudios que deben practicarse. Por ejemplo, en el recién nacido, a los 3 días, cuando acuden con nosotros, les realizamos el tamiz neonatal para prevenir enfermedades congénitas, metabólicas, la salud sexual ya a partir de los 10 años,
Empezamos a dotar de condones a los niños, a los adolescentes, como una forma de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos son gratuitos para los derechohabientes y población en general. En el caso de las mujeres se promueve la realización del Papa Nicolau, exploración mamaria y mastografía. Para los varones, el antígeno prostático. También se realizan pruebas de detección visual, toma de presión, pruebas rápidas de glucosa y colesterol, se fomenta la salud bucal con el correcto uso del cepillo de dientes y del hilo dental, se realizan mediciones de peso y talla, entre otras acciones de medicina preventiva. En la Unidad de Medicina Familiar número 59, ubicada en el fraccionamiento del Parque, se atienden a más de 6.000 derechohabientes y no derechohabientes al mes en sus 9 módulos Prevenims. Laboramos de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 7, más o menos que cierran la reja. Y sábados, los 2 turnos, no importa el turno del derechohabiente. Trabajamos inclusive en cita previa los sábados y domingos, de 8 a 1. Los servicios de la estrategia Prevenim se llevan a escuelas y empresas para promover el cuidado de la salud, tanto en los trabajadores como en los estudiantes, y prolongar la esperanza de vida. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Viajar y comer sano son 2 puntos en los cuales hay que tener mucho cuidado precisamente al momento de emprender un viaje para evitar las enfermedades estomacales. Si proyecta viajar en estas vacaciones, es importante que tome algunas medidas preventivas para evitar enfermarse del estómago. Siempre todos como que queremos probar lo nuevo, ¿no? Lo que es típico del lugar. Simple y sencillamente el lavado de las manos, o las que tenemos ahí las uñas largas, el hecho de también limpiárselas, porque ahí también se guarda pues la suciedad, muchas bacterias, mucha mugre. Importante el lavado de las manos siempre. Checar que el lugar sea lo más limpio posible. O sea, si ves varios puestos y ves que donde sirven está limpio, que la persona que te está sirviendo tiene las medidas adecuadas, pues bueno, te da un poco más de seguridad. Es importante evitar consumir bebidas cuya procedencia se desconozca, lavar las frutas y verduras antes de comerlas. O que puede ser que no sea purificada, que a veces en municipios o en otros lugares acostumbran a consumir el agua de la llave sin tener el tratamiento adecuado. No tienes que salir del estado para ser susceptible de enfermarse del estómago. Que algún fin de semana te vas a la playa o te vas a un municipio a cenotear o algo así y pues tal vez comes algún alimento que ya esté descompuesto, que no esté bien cocido o agua que esté contaminada. En caso de enfermarse, tomar abundantes líquidos, sobre todo alguna bebida con electrolitos o suero para evitar la deshidratación. Consumir plátano, manzana sin cáscara, arroz blanco, papa cocida y pollo o pescado a la plancha. Es un cuadro de gastroenteritis, que es una inflamación, lo cual viene acompañado de varios síntomas. Depende de la gravedad, pueden ser náuseas, vómitos, mareos. La deshidratación en un cuadro pues ya agudo, si ya tienes diarreas por más de 4 días, ya es una enfermedad que tienes que acudir con urgencia al médico. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. ¿Y a usted le gustaría trabajar desde su casa? Precisamente hablaremos de este tema, y es que el término home office se ha vuelto cada vez más común en nuestros días y su traducción literal se refiere básicamente a la posibilidad de trabajar en casa. Todos deseamos tener más tiempo para nosotros, ganar más dinero y tener varias fuentes de ingresos, ¿no es así? Pues bien, en esta época donde es un poco más complicado encontrar un trabajo que nos proporcione la solvencia económica que deseamos, home office, teletrabajo o trabajo a distancia es una excelente opción. En México, según la consultora, solo 4 de cada 10 empresas aplican esa modalidad. Además, el concepto está incluido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 311. Hay 10 trabajos que se pueden hacer en Yucatán desde casa. Difundir mensajes positivos para una empresa en redes sociales. Vender viajes a destinos turísticos. Venta de ropa de amigos, familiares o diseñadores. Venta de productos de plataformas comerciales por internet. Venta de bolsas de artesanos. Diseño de producciones gráficas o audiovisuales. Asesoría financiera. Asesoría fiscal. Recolectar, pelar o cocinar frutas y verduras para negocios de alimentos. Embolsar frituras de maíz, pepitas o cacahuates. El trabajo a distancia se enfoca en el cumplimiento de tareas y metas sin horario específico. Según los estudios especializados, la modalidad incrementa en 23% la productividad del trabajador. El ingeniero en sistemas y diseñador gráfico Juan Pablo Sarlat trabaja desde hace 6 años en la modalidad de home office. Y a raíz de eso, yo no sé si fue suerte, pero creo que en realidad que fue Dios.
jamás hasta el día de hoy ha dejado de sonar el teléfono. Yo puedo tener la comodidad o el gusto de parar a cierta hora para ir a buscar a mi hija al colegio, para sentarme a comer con la familia, pero también a veces no. A veces tengo una cita muy importante justo a la hora de la comida y también tengo que sacrificarla. Para no caer en un mal desempeño por confundir el concepto, debes considerar los siguientes aspectos. Tus trabajos deben seguir las políticas que la empresa establezca, dar seguimiento a tus tareas o metas, fijar horarios para sus labores con el cliente o con empresa, actividades en casa y fuera de ella, ser disciplinado, entregar a tiempo tus proyectos o productos. En el caso de Andrea Carrillo, quien es travel blogger, eligió trabajar de esa forma porque su labor es viajar por México e impartir cursos y conferencias. No tienes que gastar en transporte público a menos que tengas alguna junta, no gastas en comidas, tienes aquí tu cocina y te preparas tus 3 comidas al día. Todos los domingos me siento y planifico en mi agenda cuáles son mis tareas, lunes, martes, miércoles, jueves y demás. Y por día hago una lista de actividades que tengo que realizar primordiales. Para evitar fraudes, lo recomendable es hacer un contrato con la empresa o persona que contrató, facturar los servicios y solicitar una carta de recomendación a las compañías donde colaboró. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Hay que tener mucho cuidado con las lluvias, sobre todo al momento de manejar. Esto sucedió en el anillo periférico cuando un vehículo literal se salió de una curva justo a la salida de Chencu. El piso mojado y la intensa lluvia provocaron que un conductor de la camioneta con placas YT9185A perdiera el control y se saliera del asfalto, estrellándose contra un poste. Los hechos ocurrieron pasadas las 5 de la tarde cuando el vehículo se salió de una curva justo a la salida de Chencu con anillo periférico, derribando un poste de alumbrado público. Una grúa tuvo que rescatar el vehículo que se adentró al terreno baldío. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de una empresa aseguradora para las diligencias pertinentes. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Enseguida regresamos con mucho más. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. No, está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Ay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Y Servicel. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde, por Teleyucatán. De regreso con más información y las personas que cumplen tienen recompensa. Vea usted estos cambios que habrá en el Infonavit.
el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso cambios para beneficiar a los derechohabientes del Infonavit, como desistir en los juicios masivos que puedan derivar en desalojos, ofrecer facilidades de pago a los trabajadores y evitar que pierdan su patrimonio, así como premiar el pago puntual de los acreditados. También se ampliará y fortalecerá el programa de responsabilidad compartida, así como la innovación financiera del Infonavit. Adelantó que en agosto iniciará el programa Liquidación Anticipada, con inversión de 900 millones de pesos que premiará a las personas que cumplen con el pago de su crédito Infonavit. Estas personas tienen que tener 15 años con el crédito, 40 años de edad y sus deudas tienen que ser 150% más de lo que deben actualmente. Y bueno, también otra de las situaciones es que la gente estaba pagando, hay mucha gente puntual en Yucatán sobre todo, ¿no? Hay gente que por conservar su patrimonio hace un esfuerzo por pagar a tiempo y tenemos que compensar eso que la gente nos está pidiendo, que podamos ayudar a todos aquellos cumplidos. Hay un porcentaje como de 50,000 personas aproximadamente que pueden cumplir hoy con el 90% de su crédito. Para las personas que han pagado más del 80% de su crédito, el Infonavit ofrece el descuento del 10% y entregará su escritura. La cartera vencida en el estado es del 5.6% por debajo del índice nacional, que es del 7.6%. Así, los trabajadores que ganan entre 1 a 2.8 UMAS podrán incrementar su crédito para que puedan cotizar una vivienda económica a corto plazo. En el anterior esquema ganaban 2 UMAS, podían adquirir una vivienda de 306,000 pesos. Con este nuevo esquema van a poder adquirir una vivienda de 336,000 pesos. O sea, estamos aumentando como el 10% de su capacidad de pago, más lo de la subcuenta de vivienda, que en promedio lo que ahorra un trabajador en Yucatán son como de 10,000 a 15,000 pesos en su subcuenta. Entonces, si tú le sumas los 336,000 más los 10,000, pues él podría adquirir una vivienda de 346,000 pesos, ¿no? Para cotizar una vivienda se tiene que contar con un periodo de 2 años como mínimo en un trabajo formal. En breve, también se actualizará la aplicación del Infonavit para que los derechohabientes consulten su crédito y tengan todo a la mano sin visitar las oficinas. Con imágenes de Joaquín Martínez y Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y si tienes cuadernos, libros, colores, lápices, bolígrafos que ya no uses, puedes donarlos y sumarte a la campaña Tus útiles aún son útiles, y así ayudar al medio ambiente y también apoyar a las nuevas generaciones de estudiantes. El reciclaje de útiles escolares contribuye al cuidado del medio ambiente y la economía familiar. Por eso la Fundación del Empresariado Yucateco promueve la campaña Tus útiles aún son útiles, informó su coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad, Abril Quimeaque. El objetivo principal de esta campaña es evitar todo el impacto ambiental que genera cada año el cambio de ciclo escolar. Entonces, con esto pues buscamos que se le dé una disposición final adecuada, una segunda vida a todas las toneladas de papel que año con año y útiles que año con año pues llegan al basurero, ¿no? Los útiles periódicos y papel que no pueden ser utilizados se recolectan por medio de 19 centros de acopio y se llevan a reciclar, y con ese material se compran útiles escolares. La campaña tiene el objetivo de reciclar útiles que aún puedan servir y hacer 130 kits escolares que se entregarán a los estudiantes de la primaria 4 de junio en Santa Cruz Palomeque, al sur de la ciudad. Pues son libretas, incluyen juego de geometría, todo lo que son lápices, plumas o bolígrafos, tajadores, borradores, colores. Ahí sí pueden ser pues ya sea pequeños o grandes, no importa el tamaño. En el caso de las libretas que tienen el 50% de sus hojas sin uso, se retiran las hojas que no sirven y se convierten en una nueva libreta para alguien más. Las mochilas en buen estado se pueden lavar y donar en la campaña, que también otorgará material didáctico al Centro Comunitario Brisas de San José Tecó.
La campaña de recolección concluye el viernes y los interesados en sumarse pueden consultar en Facebook FEYAC los centros de acopio más cercanos. Eso te genera pues un ahorro en la compra de lo que son materiales nuevos y además pues disminuyes el impacto ambiental. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Estas pequeñas y pequeños le alegrarán la noche, y ese con bailes referentes al circos, los centros de desarrollo infantil del municipio de Mérida concluyeron otro ciclo escolar. En los centros de desarrollo infantil del Ayuntamiento de Mérida, padres de familia y su personal contribuyen al éxito de la primera etapa de la educación de los niños. En la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2018-2019, de los 11 CENDIs del DIF municipal que encabezó el alcalde Renán Barrera Concha, 165 menores concluyeron su educación inicial con un colorido festival realizado en el Teatro Daniel Ayala Pérez. Malabaristas, payasos, bailarines, equilibristas, magos, motociclistas, mimos, gimnastas y contorsionistas fueron los personajes que los pequeños representaron en el festival que tuvo como tema el circo. Los CENDIs benefician a 800 padres y madres de familia con la atención y cuidado de sus hijos. El personal docente está integrado por 70 maestras certificadas bajo la norma Cuidado de las niñas y niños en los centros de atención infantil que ofrecen 8 servicios de desarrollo integral y asistencial. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso estará con nosotros Hermilo López Balam con la información en lengua maya. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. Como se lo decía antes de irnos a la pausa comercial, ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Entonces, igual que le cambié su chiculi, el Teleyucatán te informa, llamado a Yuhelta Vejlatuac Abil martes, Huaclajum Pelelo Bukini, Luinalil Julio Tujabe 2019. Lenuk Besahil Cabe Yucatán, seguro tú estás de tu cuchi de Congreso, tu menujalachi Yucatán, Mauricio Viladosal, Headstone, tu mene diputado, Boca Pataktun, u Heads, el Binucashandal, Utohol, Utak, en ello con 2.620 millones de pesos. El humano, el Jejelas Nucurilo, Telucal, Tak Muktale, Kalanil Cubeta, Tulacal, Dilenos Lumil, Gela, le Jalacho que llamen yo, le diputado, u Beikuntico, le tie Meyahil Gela, y este Gutzocole. Ya no huyan dado el meyah topach king ya te le taquen con meyah bilo 3.527 pele tumben cámara o con mambil y te le gelo vayan chuquitón 5.775 pele y anti jejelas behilo ichulnos lumi le Yucatán beishan ya no usaba milulak utumben y lo titus kilab en hachkuyuchu o col hebishway tu cajil hoy tu cuchillo ciudad cauquel los héroes te beishan tishkakal o pichen la no shakalta bash kisbus lo que yo covetulu mi Yucatán te nos behilobo ya no shakalta lu placale bajo cucuchu weyilo y te lula bajo un betwi y te le meyahilgelo
Tu kahil tekite shawehlesho tanuk imbesa tanuk beta luk imbesa hile guayaberao de tietun 128 turumaco tak pahuyeso 32 un meya 32 un pelel Gejelas Cuchil Tushkubetal Gejelas no Kilo Feria de la Guayabera 2019 te lo yesa tun taktulacal tush nachilo bash meyahilo kubeta waitelo manamil tulumaco takpaho te utialo uchanto le esa hil meyahila yete gutsoko le 32 un pelel Cuchilo tukahil tekit takpaho uyeso bash meyahil kubetko malo nok malo balo kumeyahtal tukahil tekit Beshan tukahil tekash tu no holil Yucatán mehecho para mehechi para el tanque le mo le tío cubino tunti hop el cuchillo tu están cambes a hilukaba con espacio tanu canigo pas le mehem le para lo va le le tun shan nukulil pastio behlaite lu toxico be camba lobo takpa Erika Millet corona ushol popil umula ilmiatzil secretaria de la cultura y las artes y telujalachi lumectan kahil tekash Diego Ávila Romero de tie que alike le tata silo na silo kubiskupalo telu camba lo tun shan ukaholtiko bishuyuchul pas un pe bachelo naisal yol palal ichilukinilo mina shok tioba udo bashkini wal te jamba ila tilu kalanti kuba makte to kuchilo im seguro social utialo u yilamo kohantal mak utiashan u kashantal waka ilak wayante chbash kohani tu ka vale yan le tie nuk besahilu ka prevenims le yetele ba hela kuilatum bashak ailo con bedviti makio ila bashiantech wa bash kohani yanti mako telo he vistushan utiata kutial kolelo terilaje helas basho kohani el tio he vistushan ila buka glucosa yantukik el maklechu hukik yalo ichila bashlo kansa ti mako ptushan Weitu kahil hoy anekuchi lo ukaba centros de desarrollo infantil weitu mektan kahil hoy Tal tsok baltun le kambal kutsaba tile pala lobo taku na silo tata silo bini holinta santun no halach lo mektan kahil ho renan barara concha tsok sa tun u kambe sahil tile habil show que la 165 tulo mehem palal tak paho te utiale batun shangelo 800 tata silo kubisku palo te lo bishawigesh malo le meyahila te lo kansa le pala lo tun shangelo le lleva sin sikobate stilak abela que patikesh belai samak ilikwash tukaten oye no la barro kanan uyo heltal. Oye, tu chico Lil Tele Yucatán te informa. Mi querida Eleni, nos vamos. Pero nos vemos mañana. Mañana estaremos. Perfecto, nosotros continuamos con la información y este fin de semana estará lleno de grandes piezas musicales. Aquí una probadita de lo que será el concierto de los músicos de cámara con la Orquesta Sinfónica de Mayapán. Piezas musicales de Beethoven, Richard Strauss, Daniel Ayala Pérez, entre otros compositores, interpretarán los músicos de cámara y de la Orquesta Sinfónica Mayapán el sábado y domingo en el Teatro José Peón Contreras. El presidente de Constant Music AC, José Luis Chan Sabido, explicó que se realizó el ensayo general con los más de 60 músicos que estarán en escena ambos días, bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti Jr. El primero es camerística, es música de cámara con 3 agrupaciones, una orquesta de cuerdas aproximadamente de 35 elementos, ensamble de alientos madera y ensamble de alientos metal con percusiones. Eso es en camerística, que es el concierto el sábado 20 a las 8 de la noche en el Teatro José Peón Contreras. Y tenemos el concierto sinfónico, es donde las 3 agrupaciones se unen y hacen un extraordinario concierto que es la Orquesta Sinfónica de Mayapán. Le hemos denominado así únicamente para darle un nombre a la unión de los músicos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que están participando en estos conciertos. En el concierto de música de cámara se estrenará la obra de Blanca Fuentes titulada Estampas Yucatecas y la Orquesta Sinfónica Mayapán estrenará la pieza de Joseph Ríos Deep denominada Relatos de Piedra. Son conciertos maravillosos, además vamos a tener música de Pedro Carlos Herrera también, compositor yucateco, y de Roberto Abraham Mafut, que además de ser empresario, también es compositor. Pero los programas llevan obras normales, obras de compositores clásicos, habituales, a eso me refería, como es la obertura Edmond de Beethoven, el concierto para corno y orquesta de Richard Strauss, y la suite número 2 de Carmen de Bizet. Eso es en el sinfónico. Y en el de cámara vamos a escuchar una deliciosa suite inglesa, hermosísima obra para cuerdas, y vamos a escuchar la fanfarria de Aaron Copland, entre otras obras que se van a ejecutar. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Tele Yucatán te informa.
Y nosotros ya nos despedimos agradeciendo su compañía aquí en Tele Yucatán Te Informa y por supuesto la invitación para mañana en punto de las 8 de la noche con más de lo que sucede en nuestro estado. Lani, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, buenas noches, nos vemos mañana y usted no le cambie, ya lo sabe que viene toda la información deportiva con los mejores, nuestros expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el Estudio A de Tele Yucatán en una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Estaremos platicando acerca de un nacional que está en puerta. Se va a estar realizando en Campeche, categoría sub-12, exactamente del 21 al 28 de este mes. Hoy se dieron los detalles y vamos a presentar la nota informativa. También estaremos hablando del equipo de los guerreros que van a representar en la categoría 7-8 años a Yucatán en el torneo nacional de invitación de béisbol o William Sport. Va a ser en Coahuila y para llegar a esta ronda el equipo yucateco tuvo que ser campeón en la fase regional. En más del rey de los deportes, pero en el ámbito profesional, hoy los Leones, arrancando la confrontación contra el equipo de los Zaraperos de Saltillo, el mismo que el fin de semana estuvo a punto de barrerlos y se presenta ahora la oportunidad de tomar venganza, el segundo de la zona norte frente al segundo de la zona sur en el Cuculcán. En un campamento también estaremos hablando de la información del fútbol. Va a ser del 19 al 23 de agosto por segundo año consecutivo. Un campamento específicamente para arqueros y lo va a impartir Guillermo Velázquez. Le tendremos todos los detalles. De esto vamos a estar hablando y muchas otras cosas. Como siempre, el gusto, el privilegio, el honor de saludar al buen Antonio Lizama. Tony, buenas noches. ¿Qué tal, señor Peniche? Así es, muy buenas noches, ya listos con toda la información de este martes. Ya vámonos rápido con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Correcto, señor Lizama, estamos por supuesto en Deportes Tele Yucatán Te Informa y la primera nota habla específicamente del campamento nacional, este campeonato nacional en Campeche, categoría sub-12. Vamos a conocer los detalles, nos platica Manuel Martín, el presidente de la FEYAC. Un total de 3 selecciones estatales de fútbol varonil de la categoría sub-12 participarán en el campeonato nacional que se realizará del 21 al 28 de este mes en Campeche, informó Manuel Martín Medina, presidente de la Asociación de Fútbol del Estado. Una que emana de la Liga Marcelino Champañac, otra que emana de la Liga Juan N. Cuevas y una que emana de la Liga Eric Díaz, que su representativo está en la ciudad de Valladolid. Entonces, yo digo, emanan de esas ligas. Es nacional, es a partir de este lunes, de lunes al sábado. Estamos hablando que es del 22 al 28 de julio. Por otro lado, Manuel Martín Medina aseguró que se busca la continuidad y preparación de las diferentes selecciones estatales. Por tal motivo, la asociación sigue apoyando el trabajo de sus representativos, quienes en los próximos 2 meses tendrán mucha actividad. Hay que reconocer que este año nuestra asociación ha tenido muchísima participación en estos torneos nacionales. Los vimos favorecidos con la organización del nacional de la categoría sub-6, en la cual tuvimos 4 representativos de nuestro estado. Tuvimos en Nayarit y fueron 2 selecciones para la sub-8. Tuvimos en marzo también la sub-10. Tuvimos la Benito Juárez también en marzo. Actualmente
se van para Campeche 3 selecciones, calificaron 2 selecciones, jugaron en Cancún, de la cual, la sub-9, de la cual una de ellas quedó subcampeona, perdiendo la final contra el equipo de Baja California Norte. Y tenemos también una que estamos programando para viajar a Tampico a mediados del mes de agosto. Finalmente, el directivo informó que a Tampico Madero viajará la selección varonil de la categoría sub-14, la cual es dirigida por Tomás Estrella, y la base saldrá de la Liga Marcelino Champagnac del CUM. Bueno, y cambiamos de tema, vamos a hablar del rey de los deportes del béisbol, y es que un representativo de Yucatán, el equipo Guerreros para ser específico, se va a ir a un campeonato nacional allá en Coahuila, esto de la Williams Sports. Tras haber ganado la fase regional, el equipo Guerreros representará a Yucatán en el nacional del torneo de béisbol Williams Sports, evento que tendrá lugar durante la primera semana de agosto próximo en Sabinas, Coahuila, según informó Ramón García, representante de la novena. Ellos juegan actualmente en la Liga Yucatán, acuden a una invitación para un regional para asistir al nacional, y la verdad con un récord prácticamente perfecto ganan este regional a principios de este año, y ahora pues vamos al gran reto, ¿no? Asistir a Sabinas, Coahuila la primera semana de agosto para representar a toda la zona sureste en la Liga de Williams Sport. La selección yucateca categoría 7-8 años es dirigida por Eder López y está integrada por 12 peloteros, destacando entre ellos Ibrahim Durán Fernández, campeón de bateo la temporada pasada en la Liga Yucatán. Me fue muy bien, sobre todo a todo mi equipo completo. Es un orgullo que vayamos allá porque ya fuimos 3 veces a un regional y pues ya. Muy bien. En algunas tuvimos un poco de trabajo, en otras, algunas estuvimos bien. Otro de los jovencitos que destaca con luz propia en el equipo de los Guerreros es Ramiro Marrufo, quien se desempeña como lanzador. 5 años. 5 años. ¿Qué posiciones has jugado? Tercera, segunda y pitcher. Ramón García, representante del equipo de béisbol, agradeció en su visita a Tele Yucatán el apoyo recibido del Club Leones, que este sábado y domingo les permitirán realizar una colecta en el Cuculcán para cubrir parte de los gastos de su viaje al Nacional de Invitación. Vámonos al rey de los deportes, hoy arrancando la serie en el Cuculcán ante el equipo de los Zaraperos de Saltillo. Los Leones de Yucatán buscan tomar venganza de la serie que apenas se disputó el pasado fin y donde el equipo de Saltillo les dio su primera derrota en cuanto a confrontaciones en esta segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana, la previa. Los Leones de Yucatán tendrán a partir de esta noche la oportunidad de vengar la única serie que han perdido en la presente segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, enfrentando en el Parque Cuculcán a los Zaraperos de Saltillo, novena que estuvo a punto de barrerlos el fin de semana pasado. El equipo norteño es dirigido por el ex-manager melenudo Roberto Chapo Vizcarra y actualmente ocupa el segundo lugar de la zona norte, solo medio juego abajo de los Toros de Tijuana. En el bateo en conjunto suman .303 de porcentaje, siendo sus mejores cañoneros los importados Juan Pérez y Rainel Rosado. Por su parte, los Leones de Yucatán, con 14 victorias y 7 derrotas, son iguales, segundos en el standing, pero de la zona sur, a un juego de distancia del líder Tigres de Quintana Roo. Los pitchers César Valdés, Joaner Negrín y José Samayoa son los 3 mejores en efectividad de todo el circuito. En lo que toca al bateo, están en el top 5 del circuito al registrar .308 de porcentaje y en gran medida por el trabajo de Leo Eras, Luis Juárez y Jason Asensio. Para esta noche, en el primero de la serie, Jonathan Sánchez, quien tiene récord de 7 ganados y 4 perdidos, enfrentará al melenudo César Valdés, quien suma 11 victorias a cambio de una derrota. Así es, vienen heridos los Leones.
buscar venganza, a buscarle ganar la serie aquí a los Araperos. Y retornando al fútbol, pues bueno, se presentó hoy lo que va a ser el segundo campamento, la segunda edición de un campamento para porteros. Del 19 al 23 de agosto se realizará en Mérida la segunda edición del campamento de porteros Keeper Camp, el cual tendrá como sede las instalaciones deportivas de conocida universidad de esta ciudad, anunció Óscar García González, organizador del evento. Y está abierto para a partir de los 6 años en adelante. Han ido señores a entrenar a mi academia grandes, de 30 años, 35 años. Yo creo que la oportunidad va abierta para todos. Y este entrenador de porteros, Memo Velázquez, es un muy buen referente de esta posición, que viene con una trayectoria bastante amplia, viene entrenando a diferentes y capacitando a diferentes entrenadores y academias de porteros. Y yo creo que es una oportunidad muy grande. Óscar García González aseguró que este campamento tiene como objetivo principal el darles una mejor base de preparación y capacitación a los entrenadores y también porteros. Lo que se va a trabajar es el entrenamiento específico del portero. Se van a trabajar aspectos físicos, aspectos técnicos, aspectos tácticos y aspectos psicológicos del portero, y aparte vamos a tener sesiones en gimnasio. O sea, todo con lo referente al trabajo específico del portero es lo que se va a estar trabajando desde la base para formar porteros para el alto rendimiento. Finalmente, Óscar García González declaró que el curso lo impartirá el instructor Guillermo Velázquez, quien ha trabajado con porteros de talla como Oswaldo Sánchez, Óscar el Conejo Pérez, el argentino Agustín Marchesín, entre otros. Pues ya nos vamos con esta información. Les recuerdo, de lunes a viernes, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Los miércoles a las 7:30 en El Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Los sábados a las 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Los espacios informativos en el ámbito deportivo, por supuesto, de Tele Yucatán. Nos vamos. La garra, saca la garra, saca el león que llevas dentro. La original, como dice el señor Basulto. Auténtica y la original. Ya nos vamos. No acepte imitaciones. Buenas noches. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales.